Hola a todos, vamos a ver en este vídeo la resolución de los ejercicios prácticos del capítulo 3. Después de ver toda la teoría sobre los hechos contables y la partida doble, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Vale, primer ejercicio, el 3.1, dice relacionar términos y definiciones. Relaciona los términos y expresiones de la columna de la izquierda con las expresiones y descripciones recogidas en la columna de la derecha. Vale, pues vamos por partes. Primero, dice activo es igual a pasivo y patrimonio neto. Esto se relaciona, o es lo mismo que decir, la ecuación de balance básica, ¿de acuerdo? No la ampliada, sino la básica, que ya veremos en el tema de la ecuación de balance ampliada en el siguiente capítulo. Por tanto, la 1 se relaciona con el apartado D. Siguiente, hecho contable. Hecho contable es el apartado E, la operación que afecta inmediatamente al patrimonio, ¿vale? Es un hecho contable, esa operación que nos provoca cambios en las cuentas contables, ya sean de activo, pasivo o patrimonio neto, ¿vale? Entonces afectan directamente al patrimonio, a estas cuentas contables. Por tanto, se relaciona con el apartado E. Vale, el concepto de dualidad se relaciona con el apartado F. Son los hechos contables afectan al menos a dos cuentas, ¿vale? Ya vimos que el método de la partida doble, que es lo que vamos a usar para hacer los asientos contables que vamos a ver ya en el capítulo 5, siempre afectan mínimo a dos cuentas, mínimo, ¿vale? Pueden afectar a más de una, pero mínimo afectarán a una cuenta y a su contrapartida que llamaremos, ¿vale? Por tanto, se relaciona con la operación F, o la definición F. Luego, el señor Luca Pacioli, como vimos o veremos, depende de qué orden seguís, en el tipo test, ¿vale? Vimos que es, digamos, el creador de las cuentas y las escrituras, ¿vale? Por tanto, este apartado 4 se relaciona con la G. Vale, el concepto de entidad. Estos son a efectos contables, la empresa es una entidad separada de sus propietarios. ¿Vale? Por tanto, con la H. Luego, la 6 solo afecta a dos cuentas. Eso es el hecho contable simple. ¿Vale? Un hecho contable puede ser simple o compuesto. Cuando era simple es que únicamente afectaba a dos cuentas, que es lo mínimo. ¿Vale? Por tanto, esto se relaciona con la A. 7 dice una compra a crédito. Una compra a crédito implica un aumento de mercancías y un aumento de la deuda con el proveedor, ¿vale? Por tanto, también vimos que los hechos contables se podían separar o clasificar con hechos permutativos, hechos modificativos, y aquí vimos que un hecho permutativo expansivo lo que hacía era que no se modificaba el patrimonio neto, pero en la composición o el valor del activo aumentaba y el valor del pasivo también. Eso es lo que provocaría el apartado 7, una compra a crédito, porque aumentaría el activo y aumentaría el pasivo, ¿vale? Por tanto, esto es la B. Y en cambio, al revés, que sería el apartado 8, que es la cancelación de un préstamo, la cancelación de un préstamo implicaría una reducción de activo, porque se reduciría el dinero que tenemos en el banco para pagar la deuda. Y como estamos amortizando o cancelando el préstamo, también disminuye el pasivo. En todo caso, el patrimonio neto no se ve afectado, por tanto es un hecho permutativo y es reductivo porque reduce tanto la cantidad del activo como la cantidad del pasivo. ¿Vale? Por tanto, esto se relaciona con el apartado C, ¿vale? Y quedaría así, los conceptos. Vale, siguiente ejercicio, el 3.2. Dice, análisis de operaciones y su incidencia sobre la ecuación de balance. Nos dan una serie de operaciones y tenemos que ver si afectan al activo, el pasivo, el patrimonio neto, y si afectan en signo positivo pondremos más, y si afectan en signo negativo, porque significa que el elemento disminuye, lo pondremos en negativo. Vale, el primero está de ejemplo, dice el propietario aporta al negocio dinero y otros activos para iniciar la actividad. Pues esto implica un aumento de capital social, por tanto, un aumento de patrimonio neto y un aumento del activo. ¿Vale? Por tanto, hemos puesto aquí más y más. El siguiente dice, la empresa compra al contado una primera partida de ordenadores. El hecho de comprar ordenadores, los ordenadores son un activo para la empresa, por tanto, aumenta con la compra de los ordenadores, pero disminuye porque pagamos al contado también el activo, o sea, disminuye el dinero que tenemos en caja o en bancos, ¿vale? Por tanto, por un lado es un aumento
y por otro lado es una disminución del mismo tipo de cuenta, de los activos, en todo caso. ¿Vale? 3. Dice, compra a crédito diversos artículos de papelería. Aquí los artículos de papelería en sí es parte de las existencias de la empresa, un material de oficina, perdón, por tanto es una cuenta de activo, para la empresa representa un bien, por tanto aumenta el activo y como es a crédito también aumenta la obligación de pago, por tanto aumenta el pasivo, porque queda pendiente de pago. Vale, 4. Se entrega un anticipo al empleado recién contratado. Aquí recordad que siempre que la empresa entrega un anticipo, ya sea a un proveedor, a un empleado, ese dinero aún es suyo, aún es de la empresa, digamos, hasta que realmente se produzca el gasto. Por tanto, un anticipo a un cliente, perdón, a un cliente, a un proveedor, a un trabajador, esto es un activo. ¿De acuerdo? Por tanto, por un lado aumenta el activo y como entregamos, ya sea con el dinero del banco o de caja, ese dinero al empleado, se reduce el activo. Por tanto, en este caso también es como la operación 2 aumenta con la cuenta de anticipo y disminuye la cuenta de caja o bancos. Luego, operación 5 dice, el propietario aporta a la empresa una partida de impresoras que eran de su propiedad. Pues aumenta la aportación del propietario, aumenta el capital social, aumenta el patrimonio neto y como aporta estas impresoras, eso forma parte del activo, aumenta también el activo. Vale, siguiente, la 6, dice, la empresa adquiere un ordenador portátil aceptando al proveedor por el importe total un pagaré con vencimiento a los 3 meses. Este ordenador es un bien para la empresa, es un activo, es decir, el activo aumenta por el importe de este ordenador y también aumenta la obligación de pago al cabo de los 3 meses de este ordenador. Por tanto, aumenta también el pasivo. ¿Sí? 7. Se liquida la deuda contraída con la papelería. Por tanto, si se liquida la deuda con la papelería, que era del punto 3, ¿sí? Que teníamos pendiente de pago, pues se reduce el pasivo porque estamos liquidando ya la deuda, por lo tanto se reduce el pasivo y como esta deuda la pagamos con dinero que tenemos en caja o en bancos, se reduce el activo. Vale, y última. Dice, el propietario de esta empresa compró a crédito un televisor para su uso particular y domicilió su pago en la cuenta corriente de la empresa. Aquí cuidado, ¿vale? Porque este televisor no es para la empresa, no puede formar parte del activo porque no es un bien que se use para la actividad normal y habitual de la empresa, sino que es para uso personal del propietario. Lo único que está haciendo es pagarlo con el dinero de la empresa. ¿Vale? Bueno, aún no se ha pagado con el dinero de la empresa, sino que queda pendiente de pago. Por tanto, para la empresa esto será una obligación de pago, ¿vale? Porque dice que domicilio su pago en la cuenta corriente de la empresa, ¿vale? Por tanto, la deuda, el pasivo aumenta, ¿vale? Y entonces, ¿cómo afecta más esto? Pues si el propietario está comprando este ordenador y pagando con el dinero de la empresa, digamos que su aportación a la empresa disminuye, ¿vale? Se reduce el patrimonio neto. Es como si el propietario retirase el dinero para comprar este televisor del dinero que ha aportado a la empresa, por tanto, se reduce el patrimonio neto. ¿De acuerdo? Quedaría así. Vale, avanzamos. Siguiente ejercicio. Dice, análisis del impacto de operaciones sobre la ecuación de balance. Aquí ya nos lo darán con importes, ¿vale? Dice, seguidamente se relacionan las primeras operaciones realizadas por una sociedad anónima, indique su impacto neto sobre la ecuación de balance, tal como se hace en la primera operación, asegurándose de que la igualdad se mantiene después de cada registro. Vale, pues aquí vemos que la primera operación, perdón, sí, la primera operación dice emisión de acciones por un valor nominal total de 75.000 que los accionistas desembolsan íntegramente. Pues esto es la primera operación de esta empresa, implica un capital social de 75.000 y el dinero íntegramente en el banco. Por tanto, vemos que cuadra la ecuación de balance. ¿Vale? Es decir, 75.000 es igual a 75.000. Luego, 2. Compra un ordenador por 2.000 euros que deja de ver. Esto va a implicar que el activo aumente en 2.000, o sea, lo que colocamos aquí es el aumento. Aumenta en 2.000. ¿Cómo aumenta las otras partidas? Pues si es a crédito, si se deja pendiente de pago, aumenta la obligación de pago, aumenta el pasivo en 2.000. Tanto
esto vemos que es un hecho permutativo expansivo porque aumenta tanto el activo como el pasivo, pero el neto no implica ninguna variación. Luego 3. Pagó al proveedor del ordenador. Entonces lo que se hace es disminuir la deuda con el proveedor. Por tanto, disminuye el pasivo en 2.000 porque ya no se tiene esa deuda y como se coge el dinero que hay en el banco para hacer el pago o en la caja, el activo se reduce en 2.000. ¿Vale? Esto repito, intentar, antes de mirar el vídeo y la solución, intentar hacerlo vosotros razonando si esto afectará a una cuenta de activo, de pasivo, en signo positivo, negativo, etc. Vale, siguiente. Obtención de un préstamo de 9.000 euros. Si obtenemos un préstamo, bueno, aquí perdonad, esto no varía. Si obtenemos un préstamo, aumenta la obligación de devolver ese dinero, por tanto, aumenta el pasivo en 9.000. Y cuando pedimos este préstamo, ese dinero nos lo ingresan en el banco. Por tanto, el banco es una cuenta de activo, aumenta 9.000 y el neto se mantiene. Luego, 5. Dice, compra un local comercial por un importe de 120.000 financiado íntegramente mediante hipoteca. Lo que significa es que el local pasa a ser un bien para la empresa de su propiedad, controlado económicamente por la empresa, y esto hace aumentar el activo, 120.000. Y como todo está financiado mediante una hipoteca, que es una obligación de pago, una deuda, aumenta también el pasivo en 120.000 y el neto se mantiene. Siguiente. Cobro de 3.000 euros de un cliente a una cuenta de un pedido realizado por dicho cliente. Pues aquí pensad, si cobramos 3.000 euros, el banco aumenta en 3.000. Y un anticipo de un cliente, antes decíamos, cuando nosotros anticipamos dinero a un proveedor, a un trabajador es un activo, porque el dinero es nuestro, aún antes de que se realice el gasto realmente. Cuando nos anticipa dinero un cliente, para nosotros es un pasivo, porque hasta que no se realice la venta, el dinero es aún del cliente. Por tanto, lo estamos recibiendo, pero aún no podemos decir que el dinero es nuestro, es como una fuente de financiación hasta que se produzca la venta. Por tanto, aumenta el pasivo en 3.000. Siguiente, se reduce el capital social en 10% devolviendo al accionista su aportación. Si hacemos el 10% del capital inicial, que era 75.000, son 7.500. Si se le devuelve ese dinero al accionista, le devolveremos 7.500. Por tanto, nuestra cuenta corriente bancaria se va a reducir en 7.500 y la aportación del accionista, el pasivo no varía, la aportación del accionista se reduce en 7.500 porque es como si retirase ese dinero de la empresa. Y lo último ya, entrega un anticipo de 5.000 euros a un proveedor. Aquí cuando nosotros entregamos un anticipo, como decíamos, antes es un activo para la empresa. ¿Vale? Por tanto, aumenta el activo en 5.000 y vamos a ponerlo así. O sea, aumenta el anticipo, aumenta el activo en 5.000, pero como lo entregamos con el dinero del banco, se reduce en 5.000. Por tanto, se elimina el efecto entre sí, ¿vale? Aumenta una cuenta de activo, pero disminuye otra cuenta de activo, ¿vale? O sea, el efecto en el activo es que no varía y tampoco varía pasivo ni neto, ¿vale? Entonces, si aquí ya sumamos todos los importes, es decir, en el activo sumamos partiendo de 75.000 con todo el resto de importes, nos dará 199.500. Si sumamos todo el pasivo, 132.000. Y si sumamos todo el neto, después de retirar el dinero el propietario, 67.500. ¿Vale? Esto cuadra. Ya veis que cualquiera de las operaciones que hemos anotado hace que la ecuación de balance se mantenga. ¿De acuerdo? Vale, vamos con el siguiente apartado. Dice, describa las 6 operaciones relativas a la empresa Cook SL, señaladas con las letras A a F que podrían haber originado los efectos indicados en la ecuación de balance. Entonces aquí, nos parten de unos saldos iniciales de las distintas cuentas, caja, clientes, mercaderías y por otro lado proveedores y capital social. ¿Vale? Entonces, hay una serie de operaciones. Vamos a poner aquí abajo qué significa cada una de las operaciones. La operación A, la caja disminuye en 3.200. Esto significa que se ha hecho un pago.
y aumenta las mercaderías en 3.200. Esto significa que se ha hecho una compra de mercaderías, porque las mercaderías aumentan, digamos, al contado, porque lo hemos pagado por el dinero que teníamos en caja, por valor de 3.200 euros. ¿Vale? Operación apartado A. Luego, aquí nos va cuadrando o calculando cómo quedaría el saldo, y luego operación B. Aumenta la caja y disminuyen los clientes. Esto significa que se ha cobrado de un cliente 900 euros por caja. ¿Vale? Por tanto, esto implica cobro de 900 euros de un cliente que nos tenía pendiente de pago. Pensad que los clientes nos debían 39.000, ahora hemos cobrado pues una parte, 900. Luego, operación C. Se reduce la caja, 3.500, esto implica un pago. Aquí cuidado que hay tres variaciones. Aumentan las mercaderías en 13.500 y aumenta también los proveedores 10.000. ¿Vale? Esto significa que se compran mercaderías, vamos a ponerlo aquí, compra de mercaderías por 13.500. Como vemos que de caja salen 3.500, significa que se pagan 3.500 por caja y ponemos así, y el resto, que son los 10.000, a crédito. A crédito significa que quedan pendientes de pago, por eso aumenta los proveedores en 10.000. ¿De acuerdo? Siguiente, operación D. Dice 14.500 que salen de caja y 14.500 que se reduce el proveedor. Pues aquí significa que pagamos la deuda con el proveedor o pagamos parte de la deuda con el proveedor, ¿vale? Pagamos por caja 14.500 de la deuda con el proveedor. ¿Sí? Vale, siguiente, apartado E. 15.000, por tanto, cobro de caja y capital social aumenta en 15.000. Esto significa que los socios han aportado 15.000 euros y los han ingresado en caja. ¿Vale? Por tanto, apartado E. Socios incrementan, ponemos su participación en la sociedad en 15.000 euros. En efectivo ponemos, porque recordad que se puede aumentar el capital social y que estos socios aporten dinero, aporten bienes, etc. Vale, y la última operación ya, el apartado F, la operación F, nos dice aquí mercaderías 7.500 y aumento de proveedores. Por tanto, esto es una compra a crédito porque aumentan las mercaderías y aumenta la deuda con el proveedor. Compra de mercaderías a crédito por 7.500 euros. ¿Sí? Y quedarían así todas estas operaciones. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. El 5 dice registro de hechos contables en la ecuación de balance básica. Dice, 3 socios han creado la sociedad Bari S.A. para explotar un negocio de compraventa de antigüedades. Las operaciones realizadas por la sociedad durante el mes de octubre del año 1, que fue su primer mes de actividad, fueron. Y nos dan una serie de operaciones, de la 1 a la 10. Y nos piden que registremos las operaciones anteriores en la ecuación de balance. Así, aquí os he copiado, sí, creo que sí. Vale, la solución. Lo vamos a ir comentando para no tener que escribirlo todo. Primera operación. Dice, se constituyó con un capital de 6.000 acciones a 15 euros. Pensad que el capital social siempre es la suma o la multiplicación, mejor dicho, del número de acciones por su valor nominal. ¿Vale? Esto lo estudiaréis también en más detalle en asignaturas posteriores, como contabilidad financiera o contabilidad financiera superior. Vale, entonces aquí, si multiplicamos 6.000 acciones por 15 euros, el capital social de esta empresa son 90.000 euros. ¿Vale?
y desembolsaron en efectivo. El dinero se ingresa en una cuenta corriente bancaria de la sociedad. Pues esto tenemos que pensar por partes. ¿Qué cuentas contables se ven modificadas debido a este hecho contable? Pues primero, capital social aumenta en 90.000 y el dinero que hay en el banco aumenta en 90.000. ¿Sí? Como veis, este de hecho ya nos lo daban en la solución. Aumenta bancos, aumenta capital social. Luego, operación número 2. Adquirimos mercancías al contado por 20.000. Si compramos mercancías, aumenta el activo, porque la cuenta de mercancías es un activo, pero como lo pagamos al contado, se reduce también el activo, ¿vale? O sea, esto sería mercaderías y luego también se reduce un activo que será el de bancos, porque pensad que el dinero lo tenemos en el banco, ¿vale? Si os fijáis, aquí aumenta el valor de las mercaderías, pero disminuye el dinero que tenemos en el banco. Por tanto, 20.000 y 20.000 en signos contrarios. 3. Ahora lo mismo, pero a crédito. Por tanto, también aumenta la cuenta mercaderías, pero como es a crédito, aumenta la deuda, aumenta el pasivo por 85.000. ¿Vale? Aumenta mercaderías y aumenta proveedores. Siguiente. 4. Devolvió mercancías de la adquirida a crédito que importaba 12.000 euros por defectuosa. Entonces, si devolvemos mercancía, disminuye la cuenta de mercaderías y como nos está indicando aquí que es la que adquirimos a crédito, como le debemos ese dinero al proveedor, si ahora le devolvemos esta parte, se reduce la deuda con el proveedor porque ya no le tendremos que pagar los 85.000, le tendremos que pagar los 85.000 menos los 12.000 que le devolvemos. Tanto disminuye mercaderías y disminuye la deuda con el proveedor. Vale, siguiente. 5. Vamos a borrar estas cosas porque ya están anotadas abajo. Luego, 5. Compró una furgoneta por 40.000. ¿Vale? Esta furgoneta, pensad que todo lo que sean bienes para la empresa, ordenadores, mobiliarios, furgonetas, etcétera, es un bien, es un activo. Luego tenemos que ver cómo se paga o cómo queda pendiente de pago. Por un lado, aumenta el activo en 40.000. Si pagamos 10.000 con cheque bancario, significa que estos 10.000 salen de banco. Y el resto, es decir, los otros 30.000 quedan pendientes de pago en 3 plazos iguales, todos en menos de un año, ¿vale? Por tanto, aumentará en 30.000 la deuda con los proveedores de inmovilizado, ¿vale? Como veis aquí, compramos los vehículos por 40.000, esto realmente la cuenta contable que se usa es la de elementos de transporte, disminuye bancos en 10.000 porque lo pagamos con el dinero de bancos una parte y el resto aumenta la deuda con el proveedor de inmovilizado, ¿vale? A los proveedores secas son a los que les compramos mercancía. Luego, 6. Vendió mercancía a crédito por 6.000, que es lo que a la sociedad había costado esa misma mercancía. Por tanto, nos lo dicen así porque significa que si lo estamos vendiendo al precio de coste, la empresa no tiene beneficio ni pérdida, ¿vale? Simplemente vendemos mercancías, por tanto, la mercancía se reduce en 6.000. Si es a crédito, significa que nos nace un derecho de cobro por parte de los clientes, ¿vale? Como veis, disminuye mercancías por 6.000 y aumenta clientes por 6.000. Esto no es lo normal. Lo normal es para tener ese margen venderlo a un precio de venta superior y por tanto la diferencia se registraría en el resultado del ejercicio. Vale, siguiente, la 7. Dice, pagó 35.000 euros al proveedor de la operación 3. Al proveedor de la operación 3 le debíamos los 85.000 menos los 12.000 de la devolución, ¿vale? En todo caso, lo que tenemos que anotar ahora es que la deuda con el proveedor se reduce en 35.000 y se lo pagamos con el dinero que tenemos en el banco, ¿vale? Por tanto, disminuye el dinero que hay en el banco y disminuye la deuda con el proveedor. Por eso hablábamos antes de que en contabilidad se usa el método de la partida doble, porque como veis, cada operación mínimo interviene en 2 cuentas, incluso más. La 8 dice, cobró 3.000 euros de la operación descrita en el punto 6. En el punto 6, el cliente nos debía 6.000 euros. Si ahora cobramos, se reduce el derecho de cobro de los clientes y el dinero nos entra en bancos. Aquí bancos porque no tenemos caja, ¿vale? Pues nos podrían pagar también en efectivo. Por tanto, los clientes nos pagan 3.000, por tanto, si os fijáis, lo que quedará al final es que si los clientes nos debían 6.000 y nos han pagado 3.000, al final nos deben el resto,
los otros 3.000. ¿Vale? Y el dinero que teníamos en banco aumenta en 3.000. Luego la operación 9 dice, el vendedor de la furgoneta se incorporó como socio a la sociedad obteniendo acciones por un importe igual al de su crédito. ¿Vale? Fijaros aquí que al proveedor de inmovilizado le debíamos 30.000 euros. Si se incorpora a la sociedad, digamos que el proveedor ya había hecho o tenía pendiente de cobro los 30.000, digamos que ahora ya no lo recupera, pero le entregamos parte de la sociedad. Por tanto, se reduce la deuda con el proveedor porque ya no le debemos el dinero al proveedor de inmovilizado y es como si ese dinero lo hubiera aportado a la empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, aumenta capital social. ¿Sí? O sea, sería como, imaginad que le pagamos a ese proveedor, le pagamos los 30.000 y ese proveedor luego con esos 30.000 los pone en la sociedad y entra a formar parte de los socios, ¿vale? Pues quedaría así la cosa. Vale, y la última dice 10. Uno de los socios vendió la mitad de sus acciones a un anticuario por 18.000 euros. Aquí pensad que no afecta al patrimonio neto porque estos 18.000 euros están dentro de estos 90.000 y simplemente cambian de manos. Ya no lo tiene un socio, lo ha vendido a otro socio, pero el importe del capital social sigue siendo el mismo, ¿vale? Aunque se vendan a otro socio, pues bueno, sí que figurará que esas acciones ya no son propiedad del socio anterior, sino del nuevo socio, pero el valor del capital social será el mismo, ¿vale? Entonces, si hacemos ya el saldo final de estas cuentas, si vamos recogiendo todas las variaciones, por ejemplo, bancos, 90.000, menos 20.000, menos 10, menos 35, más 3, nos queda que deberíamos tener en el banco 28.000. Y hacemos así con el resto de cuentas, ¿vale? Y si veis, y si calculásemos el total del activo, el activo comprobáis en un momento, sumamos 28 más 87 más 40 más 3.000, nos sale 158.000 euros. Y si sumamos el pasivo y el patrimonio neto, nos da también 158.000 euros. ¿Vale? Sigue cuadrando. ¿Por qué? Porque cada una de las operaciones que hemos anotado aquí hace que se mantenga la ecuación del balance. Vale, seguimos. Vamos con el último ejercicio, el 6. Dice registro de hechos contables en la ecuación de balance. Sería un poco similar al anterior, ¿vale? Dice Gift S.A. es la sociedad titular de una empresa cuyo objeto social es la venta de regalos y la prestación de servicios de mensajería. Su situación patrimonial el día 15 de octubre se presenta en la siguiente tabla. O sea, aquí es una empresa que ya está funcionando y en su contabilidad tiene estos saldos a día de hoy, a día de 15 de octubre. Efectivo 4.700 que nos dice, en esta cuenta se registra el dinero disponible en metálico y en el banco, ¿vale? O sea, lo junta todo. O podríamos llamarlo a esto tesorería también. Luego tiene derechos de cobro de clientes, un vehículo, ordenadores, deudas con los proveedores de inmovilizado, deudas con el banco y capital social, ¿vale? Pues vamos a ver cómo afectan las siguientes operaciones. Primero, compró al contado un ordenador nuevo que costó 2.600. Pues ¿cómo afecta esto? Aumenta los ordenadores en 2.600. Si es al contado, el dinero sale del efectivo, ¿vale? Creo que os he copiado también la tabla, sí. ¿Vale? Quedaría así. ¿Sí? Segunda operación. Cobró 2.500 euros de lo que debían los clientes. Por tanto, los clientes que nos debían 8.300 se reduce lo que nos deben y el dinero va al efectivo. ¿De acuerdo? Reducción del derecho de cobro de los clientes y aumento del dinero que tenemos en el efectivo o en bancos. Tercera operación, pago 4.000 euros para reducir la deuda contraída con los suministradores de inmovilizado. Los suministradores de inmovilizado son los proveedores de inmovilizado, ¿vale? Que les debíamos 10.000. Por lo tanto, si ahora les pagamos 4.000, se reduce la deuda con el proveedor y disminuye el dinero que tenemos en efectivo o bancos, ¿vale? Pensad que lo que estamos anotando aquí son las variaciones, no cómo queda el saldo final, sino cómo varían las cuentas. En este caso, varía en una disminución de 4.000 euros. Vale, siguiente. 4. Obtuvo del banco un nuevo crédito de 5.000 euros a 6 meses al 10% de interés anual. Entonces, en el momento de contabilizar esta operación, lo que nos implica es que el banco aumenta en 5.000 y que tenemos una obligación de devolver ese dinero al banco.
Por tanto, 5.000 y 5.000. Aquí ponen el asterisco para explicar que, claro, este 10% de interés anual lo tendremos que acabar pagando, ¿vale? Pero se tendrá que ir contabilizando a medida que se vayan devengando estos intereses. Se contabilizará como gasto, que es una cuenta contable que aún, bueno, un tipo de cuenta contable que veremos en el capítulo siguiente, ¿vale? Entonces, cuando se produzca este interés, se irá contabilizando como gasto. De momento ahora solo se contabiliza que tenemos la obligación de devolver esos 5.000 euros, ¿de acuerdo? La 5 dice, compró un camión por 60.000, pagando 5.000 euros en efectivo, por tanto los vehículos aumentan en 60.000, sale 5.000 euros de efectivo y el resto aumentan los proveedores de inmovilizado, porque el camión es un inmovilizado. Tanto como vemos aquí, aumenta el valor de los vehículos en 60.000, disminuye el dinero en efectivo y aumenta la deuda con el proveedor de inmovilizado. Y la última operación dice, se amplió el capital social mediante la emisión de acciones nuevas por un valor nominal total de 25.000 que los inversores desembolsan en efectivo. Por tanto, esto provoca aumento de capital social y aumento del dinero que teníamos en efectivo. ¿Sí? Entonces, si vemos el saldo final, porque nos pedía registrar las operaciones y luego también formular el balance de situación a 31 de octubre. Por tanto, si vemos el saldo final a fecha 31 de octubre, vemos que el efectivo tiene que cuadrar con el saldo inicial más menos todas estas operaciones, ¿vale? A 31 de octubre tenemos 25.600 euros entre el efectivo y el dinero que tenemos en bancos. El resto vamos calculando los saldos finales, ¿de acuerdo? Y con esto elaboramos el balance, ¿vale? Cuando elaboramos el balance, lo importante no es diferenciar entre todos los subgrupos, pero simplemente en activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo corriente y si tuviéramos alguna deuda a largo plazo, pasivo no corriente también, ¿vale? Entonces, todo lo que sean inmovilizados, materiales, intangibles o también vimos inversiones a largo plazo, formarían parte del activo no corriente. En este caso, vehículos y ordenadores, que lo tenemos aquí. Y el activo corriente es las cuentas que en menos de un año se van a convertir en líquido. El efectivo ya es líquido y el dinero que nos deben los clientes. Y luego estos dos serían parte del pasivo corriente y capital social del patrimonio neto. Y vemos que aquí, voy a borrar esto, si hacemos la suma, todo cuadra, ¿vale? El total activo es igual al total patrimonio neto y pasivo en este momento. ¿Sí? A fecha, recordad que el balance es como una foto en un momento determinado, en una fecha determinada, la situación económica, que nos lo dice el activo, y la situación financiera de la empresa, ¿vale? Es decir, un poco dónde está invertido el dinero o el destino del dinero, y aquí en el pasivo del patrimonio neto tenemos el origen, ¿vale? De dónde viene el dinero para financiar toda la estructura del activo. De acuerdo, pues hasta aquí este vídeo de los ejercicios prácticos del tema 3 y ya nos vemos en el tema 4. Saludos a todos.